Amigos, son las 7:45 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Y para tener una visión de un analista experto en este tema, el día de hoy hemos invitado nuevamente a Alejandro Linares para que nos explique un poco lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en este conflicto. Ya Alejandro es parte de nuestro equipo, bienvenido Alejandro. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esta afirmación que hizo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien aseguró que sus aliados lo han dejado solo en este conflicto. Y quisiera que nos pusieras bajo el contexto un poco su historia, su biografía. Viene de ser comediante a ser el presidente de un país que está atravesando una guerra. Bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Gracias por esa recepción. Es como siempre un placer estar con ustedes. Volodymyr Zelensky sin duda es un presidente atípico, ¿no? Es uno de esos presidentes que antes de llegar a la política había construido una carrera fuera de ese mundo, fuera de la arena política. Sin embargo, luego de que dio el paso, logró construir un liderazgo que le llevó precisamente a la presidencia del país y ha sido hasta la fecha un presidente, un Але є й mandatario друге. Ми próximo a Europa, ¿no? Próximo a la Unión Europea, próximo a Bruselas. Volodymyr Zelensky, en este momento y según sus propias palabras, es el objetivo número uno de las fuerzas militares ucranianas. Y según las palabras de Zelensky, según las palabras del mandatario ucraniano, el objetivo número dos es su familia, su Correcto. propia familia. A pesar de eso, tanto Zelensky como su familia han decidido quedarse en Ucrania, han decidido permanecer en el país, no han salido del territorio tal y como sí ha sucedido en el caso de otros presidentes que han tenido que enfrentar situaciones bélicas. Y como tú bien lo apuntabas al principio de esta entrevista, al comienzo de este contacto, Zelensky ayer dijo algo que es clave y que hay que resaltar. Él dijo que la OTAN nos ha dejado solos, no nos quieren en la OTAN. Y se preguntó qué países del mundo, qué naciones del mundo se van a colocar del lado de Ucrania. Esto, pues, nos dice mucho de cuál es la posición de Occidente, cuál es la posición de Ucrania. Zelensky, las Fuerzas Armadas ucranianas, los ciudadanos ucranianos están conscientes de que Rusia es un gigante, de que Ucrania no puede solo, no puede hacerle frente sola a Rusia. Ucrania está consciente de que sin la ayuda del mundo, de que sin la ayuda de otras potencias, pues lamentablemente van a caer en las manos de los rusos. De hecho, un informe de la inteligencia estadounidense, un informe que se conoció a primeras horas de la mañana de este viernes, indica que Kiev, la capital ucraniana, eh, podría quedar en poder de Rusia en pocos días, en cuestión de días. Entonces, insisto, los ucranianos están conscientes que sin el apoyo del resto del mundo, ellos no van a poder solos en contra de Rusia. Y por eso es que Zelensky se pregunta cuáles son las naciones que se van a colocar del lado de Ucrania. Él ya sabe que el apoyo no va a venir en masa, no va a venir en bloque, no va a venir de la Unión Europea, no va a venir de la OTAN. Entonces está apelando, de alguna manera, está apelando a las individualidades, a las acciones soberanas e individuales que pueda tomar cada país. Alejandro, ¿qué establece el protocolo en estos casos? Por un lado vemos al presidente Biden asegurando que no logró la unidad de los países occidentales para trascender
a las restricciones o a las sanciones económicas para lograr una acción más contundente. Por el otro lado, vemos al presidente solo diciendo que no cuenta con los recursos. Hemos visto que en tan solo 2 días de esta invasión ya los rusos han accedido a bases militares importantes, tienen el manejo de Chernobyl, están atacando territorios cerca de la capital, es decir, que en pocas horas pudiesen ya tomar el control de la capital, como lo decía el propio presidente Zelensky. ¿Qué falta para que la comunidad internacional intervenga y haga algo más decisivo que estas sanciones económicas que no, o sea, está claro que Rusia sabía lo que se enfrentaría cuando inició esta invasión y estaba claro que tenían el conocimiento de que iban a establecer sanciones económicas? ¿Qué ha faltado por hacer hasta este momento? A ver, Marjorie, lo que tú me preguntas y lo que está sucediendo, lo que hemos podido ver en las últimas 48, 72 horas, me hace pensar que el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, ah, no van a ir más allá de lo que han hecho hasta este instante. No van a ir más allá de las sanciones económicas, no van a ir más allá de las sanciones comerciales, no van a ir más allá de la retórica. Podrían hacerlo si Vladimir Putin, si Rusia, luego de tomar el control de Ucrania, uh, intenta avanzar, si Vladimir Putin, si Rusia intentan avanzar más allá de las fronteras de Ucrania. La OTAN, por ejemplo, podría actuar de manera decidida si Rusia ataca militarmente a las naciones que sí forman parte de la OTAN, porque tenemos que destacar, que resaltar que la OTAN no actúa decididamente en Ucrania, porque Ucrania recibió una invitación para unirse a la OTAN en 2008, pero esa invitación no se concretó. Es decir, la anexión de Ucrania a la OTAN no se concretó, por tanto, Ucrania no es miembro de la OTAN. Ante esa situación, ante esa realidad, o más bien sobre la base de esa realidad, es que la OTAN ha decidido no actuar militarmente en Ucrania. Sin embargo, y lo repito, si Putin, si Rusia se hacen con el control de Ucrania y luego de eso intentan ir más allá, intentan avanzar mucho más allá, si ponen en riesgo la seguridad, la soberanía de cualquiera de las naciones que sí forman parte, que sí son miembro pleno de la OTAN, en ese momento la OTAN y por tanto Occidente, Europa, Estados Unidos estarían obligados a actuar. Eh, lo que está sucediendo, lo que hemos estado viendo en las últimas 48, 72 horas, también me ha hecho pensar mucho, me ha hecho recordar mucho el paradigma realista. Las relaciones internacionales tienen varios paradigmas. Eh, Uno de esos paradigmas es el paradigma realista, es uno de los paradigmas más clásicos. Quizá estoy siendo demasiado técnico, pero me voy a permitir hacer el esfuerzo de explicarlo en términos más simples, en términos más sencillos. El paradigma realista estudia la guerra, las causas de la guerra, qué se puede hacer para mantener, para garantizar la paz y o la seguridad. El paradigma realista también postula que los estados, que las naciones van a actuar en función de sus intereses. Y el paradigma realista nos dice además que muchas veces las decisiones de los estados no son entendibles o no pueden ser juzgadas desde la moral humana. Creo que eso es lo que estamos viendo en este instante en Europa del Este.
Estamos viendo a Ucrania, un país que legítimamente se está defendiendo de una agresión militar, que legítimamente está defendiendo sus intereses. Estamos viendo a Rusia, estamos viendo a Bielorrusia, dos países que están atacando a Ucrania porque también están trabajando en función de sus intereses. Y por otro lado, estamos viendo a un mundo occidental, estamos viendo a un Estados Unidos, a una Europa que no actúan decididamente, vale decir, no actúan militarmente en Ucrania, porque también están velando por sus intereses. Entonces, esto si te pones a visualizarlo con mucho detenimiento, con mucho detalle, se parece mucho al paradigma realista de las relaciones internacionales. Pero además tenemos a un mundo, tenemos a un conglomerado de periodistas, porque tú como periodista te lo debes estar preguntando, yo como periodista también me lo pregunto, ¿por qué Occidente no hace más por Ucrania? El mundo se lo pregunta. Sí, Y es es que a que veces justamente las quería decisiones de decirte, los es estados no pueden ser frustrante. entendidas ni juzgadas desde la lógica humana. Sí, que es frustrante. Ayer estaba Es viendo las frustrante, sí. imágenes de los ucranianos que en primer lugar no tenían información de que habían invadido, que salieron al supermercado y se consiguieron con que habían ejecutado la ley marcial, o sea, que ya no podían trasladarse a un supermercado, que el mundo para ellos había cambiado. Decían, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde nos escondemos? ¿Cómo protegemos a nuestra familia? Se veía el ataque aéreo y los niños llorando, esa imagen de la niñita, la rubia, despidiéndose de su papá que tenía que ir a la guerra. O sea, son cosas tan impactantes y son las imágenes que podemos transmitir por la censura. Sin contar en la cantidad de muertos, que ayer una persona en las redes lo decía asertivamente, no importa de qué bando son, al final son seres humanos. Y lo que estamos es en contra de la guerra, no a favor o en contra de un país. Entonces, vemos manifestaciones Correcto. en Rusia en contra de esta medida del propio presidente. Muchísima gente que fue detenida por manifestar lo que piensa sobre este conflicto. Gente en varias partes del mundo rechazando lo que está ocurriendo y de pronto vemos a una OTAN diciendo nosotros no nos vamos a meter en el conflicto, a un presidente de Estados Unidos asegurando son nuestros aliados, pero no vamos con una escalada militar porque pudiese ser el inicio de una tercera guerra mundial. Es decir, nuestras medidas llegan a lo estrictamente económico y la gente se pregunta, el periodista, el internacionalista, el ciudadano común, los propios ucranianos que están en ese conflicto y que no sienten ese apoyo internacional, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no se toma una medida más? O sea, Y lo que pasa es lo que te estoy explicando, Marjorie, que en este momento de la historia, en este momento del siglo XXI, en este día de febrero de 2022, lo que está predominando, lo que estamos viviendo es realismo puro y duro, y tal como lo indica el realismo, muchas veces las decisiones de los estados no pueden ser entendidas ni juzgadas desde la moral humana, porque los estados, los intereses de los estados siempre estarán por encima, porque por encima de cualquier cosa está la supervivencia del Estado. Eso es lo que explica la falta de acción, entre comillas, de la OTAN. Y hablo de falta de acción, entre comillas, porque muchos de los países de la OTAN no han actuado militarmente, no han actuado, o mejor dicho, no están actuando militarmente, pero sí están actuando a través de las sanciones económicas y comerciales. ¿qué repercusión como tal tienen esas sanciones económicas? Por un lado, veía todo lo que tiene que ver con el sistema este internacional bancario SWIFT y por el otro, analistas decían que esto lo puede subsanar con el uso de las criptomonedas. Entonces, otro analista internacional argentino señalaba que Putin estaba claro de que estas iban a ser las sanciones de Estados Unidos y que realmente no le preocupa en este proceso. Entonces la gente se pregunta, ¿qué tanto
impacto puede tener para Vladimir Putin o para el país estas sanciones? Yo lo comentaba ayer en la conversación que sostuvimos ayer y lo sostengo, mantengo mi posición y mi opinión en ese sentido. Considero que las sanciones en contra de Rusia por esta acción militar en contra de Ucrania no van a tener un efecto real porque Vladimir Putin, Rusia con Vladimir Putin a la cabeza, se viene preparando desde hace años para este escenario. Ellos han venido recortando el gasto público, han venido incrementando sus reservas en oro, sus reservas en divisas, se han venido preparando, insisto, para este escenario de sanciones económicas y comerciales. Por esa parte o por esa razón yo descarto que lo que está haciendo el mundo occidental al imponer sanciones económicas y comerciales en contra de Rusia realmente vaya a tener efecto. Pero además lo descarto porque hay un actor del que prácticamente no hemos hablado. Ayer en la conversación que teníamos ayer lo mencionamos muy tímidamente, muy China. someramente, pero hoy hay que hablar nuevamente de ese actor y es China. Ujú. China. Ayer te decía que hasta el día de ayer China tenía la oportunidad de servir de puente, de servir de puente. China había mantenido una posición bastante diplomática, una posición bastante neutral, y eso le brindaba, le otorgaba la posibilidad de servir de puente, de tomar a Rusia por una mano, a Estados Unidos, a la Unión Europea por otra mano, y de traerlos hacia el centro. Sin embargo, entre el día de ayer, la noche de ayer, la madrugada, mañana de hoy, se dio una declaración importante de parte de China, de parte de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ellos han dicho, en China, han dicho que aunque respetan el derecho a la soberanía y a la territorialidad de los estados, también entienden las preocupaciones de seguridad, en temas de seguridad, que ha alegado Rusia para invadir Ucrania. Esa declaración, esa línea, te permite prever hacia dónde está girando China. Y este giro lo podría estar dando China pensando en los posibles beneficios económicos. ¿Por qué en los posibles beneficios económicos? China en este momento ya está al tanto de las sanciones económicas y comerciales de Occidente a Rusia. Si Rusia está sancionada, si no puede comerciar con Occidente, si sus bancos están vetados, si los magnates rusos ya no pueden depositar su dinero en cuentas de bancos occidentales, ¿hacia dónde puede ir todo eso sino hacia China? Entonces, Justamente, China Alejandro, está pensando, disculpa la interrupción, quisiera compartir contigo una noticia de último minuto para que nos hables un poco de esto. Es una doble moral lo que se está manejando, es una noticia detrás de la noticia, pero vemos en los portales de internet que el presidente chino habló con Putin y pide una negociación con Ucrania, es decir, resolver el conflicto por la vía diplomática. Dice así: China apoya a Rusia en la resolución del conflicto a través de negociaciones con Ucrania. Así lo informó la televisión estatal CCTV a partir de un resumen de una llamada telefónica entre ambos líderes. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Es un discurso porque es lo que espera la comunidad internacional y por debajo, pues, me favorezco de las negociaciones comerciales con Rusia. es tal cual lo estás diciendo, tal cual lo estás diciendo. Yo no puedo aparecer en cámara, yo no puedo aparecer delante de un micrófono diciendo, yo sí quiero que haya guerra,
yo sí quiero que haya guerra porque a mí la guerra me beneficia, a mí la guerra me favorece. Entonces yo, ante una cámara, ante un micrófono, tengo que mantener una posición bastante diplomática, pero en el fondo a mí me interesa que haya un conflicto entre Rusia y Ucrania, a mí me interesan las sanciones económicas y comerciales en contra de Rusia, porque yo puedo sacarle provecho a esa situación. Ojo, y esta manera de pensar de China no es nueva. Esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos memoria corta, pero si nosotros nos vamos al año 2008, cuando Rusia apoyó a separatistas en Georgia, Occidente sancionó económicamente a Rusia. Si nosotros nos vamos al año 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, Occidente sancionó económicamente a Rusia y en ambas ocasiones, 2008, 2014, China fue al rescate de Rusia. Entonces, lo que está haciendo China en este momento no es nuevo, es una jugada que ha empleado en el pasado. Alejandro, historiadores han comentado que hay un genocidio en este momento en Ucrania. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso porque el presidente Zelensky dijo que en un primer inicio el presidente ruso aseguró que los civiles no eran un blanco para él ni para su país, que no era el objetivo atacar civiles y sin embargo hemos visto las imágenes, las fotografías, los diferentes reportajes periodísticos donde han atacado zona de civiles. Quisiera que nos hablaras un poco de qué establece la comunidad internacional porque nos hablabas también del sentido de supervivencia de las grandes potencias, que es lógico, y también nos preguntamos, ¿el interés económico entonces priva una vez más sobre el interés de la vida humana? ¿Dónde está el apoyo humanitario, la defensa de los derechos humanos? A ver, en principio las acciones militares de Rusia se dirigieron hacia objetivos militares ucranianos. Cuando te hablo de objetivos militares, me refiero a aeropuertos, a instalaciones donde hay desplegados misiles antiaéreos, en donde se encuentra el armamento ucraniano. En principio, las acciones bélicas de Rusia persiguieron esos objetivos con la intención de mermar la capacidad de defensa de Ucrania. Pero una vez se alcanzaron esos objetivos, hemos visto que se han dado bombardeos sobre ciudades, bombardeos que han afectado instalaciones civiles y a los propios civiles. Esto, según el derecho internacional, es un crimen de guerra, porque el derecho internacional no te dice, la guerra no puede existir. El derecho internacional de alguna manera reconoce que la guerra existe, que la guerra puede existir, que los países pueden estar en guerra. Entonces, el derecho internacional de alguna forma lo que procura es regular la guerra. ¿Cómo se puede hacer la guerra para que la población civil sufra lo menos posible, para proteger a la población civil? Es por eso que el derecho internacional te dice, en una guerra, cualquiera de las partes en conflicto puede bombardear objetivos militares, puede atacar a las tropas enemigas, pero no puede, por ejemplo, bombardear civiles, no puede, por ejemplo, bombardear almacenes de alimento, no puede, por ejemplo, bombardear reservas de agua potable, no puede en contra de hospitales, en contra de centros clínicos. Cualquier acción bélica, cualquier acción militar en contra de civiles, de sus residencias, de hospitales, de almacenes de comida, de almacenes o reservas de agua, es un crimen de guerra. Por lo tanto, en este momento, lo que estamos viendo es que en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra. Cuando Vladimir Putin
cuando las Fuerzas Armadas rusas atacan instalaciones civiles y a los propios civiles ucranianos, están cometiendo un crimen de guerra. ¿Qué pasa si en las próximas horas se hacen de las instalaciones gubernamentales de Kiev? O sea, ¿en qué momento diríamos tienen ya el poder, el control total de Ucrania? Bueno, como te decía al comienzo, como te decía hace un rato, informes de inteligencia estadounidense indican que Kiev, la capital ucraniana, podría caer en manos rusas, en manos de Rusia en los próximos días. Si eso sucediera, perfectamente podríamos decir que Ucrania ha caído en las manos de Rusia. Lo más probable es que si Volodymyr Zelensky Sí, permanece en el país, se le detenga, se le arreste, incluso se le juzgue. Alejandro, tenemos en Y vivo pues, imágenes de Kiev en este momento, compartiendo nosotros estas imágenes con nuestra audiencia y contigo. Así se encuentra en este correcto. momento la capital. Y bueno, justamente estábamos hablando del alcance, de qué podría pasar en las próximas horas de continuar esta escalada. Pensamos que muy rápidamente lograron alcanzar los objetivos militares, lo señalaba el propio presidente de Ucrania, y, y han avanzado estratégicamente hacia esas zonas de poder, ¿no? El aeropuerto, la estación nuclear de Chernobyl, algunas bases militares, ya están cerca de zonas muy importantes de la capital. Estábamos compartiendo con ustedes las imágenes y bueno, queríamos como anticiparnos, sé que es difícil, a lo que pudiese ocurrir en las próximas horas. Mucha gente nos preguntaba ayer, Alejandro, nos quedamos impresionados con la capacidad militar que tiene Rusia en cuanto a bombas nucleares, que duplica la capacidad de Estados Unidos. Y la gente nos preguntaba, ¿es más fuerte Estados Unidos aún con sus aliados o sería más fuerte en cuanto al equipamiento que tiene Rusia con el apoyo de China? ¿Cómo ves tú ese análisis? A ver, eh, no cabe duda de que el ejército estadounidense, las Fuerzas Armadas estadounidenses son de las más profesionales, de las más preparadas y de las mejor equipadas en el mundo. Pero la historia ha demostrado que así como Europa no puede sin Estados Unidos no puede sin Europa. Así como los aliados de Estados Unidos no pueden solos, Estados Unidos no puede sin sus aliados. En este momento, Rusia tiene la capacidad militar para actuar a placer en Ucrania y es lo que hemos visto. Hemos visto cómo con facilidad fuerzas militares rusas, también fuerzas militares bielorrusas, han invadido a Ucrania por 3 puntos. A Ucrania se le invadió por el este, por la frontera este, a través de Luhansk, a través de Donetsk, se le invadió por el sur, por la frontera sur, a través de Crimea, a través de la península de Crimea, y también se le invadió por el norte. Y en esta última acción tuvo un papel preponderante Bielorrusia, que es el país que limita por el norte con Ucrania. Entonces, eh, insisto, Rusia tiene la capacidad para actuar a placer en Ucrania. Y si Estados Unidos o si Europa quieren hacer algo, necesariamente van a tener que actuar en bloque. Alejandro, si analizamos un poco la psicología de Vladimir Putin, así como lo hicimos anteriormente con el presidente ucraniano, que hablábamos sobre sus inicios en el mundo de la comedia y cómo pasó a ser un líder político, nos gustaría que nos presentaras un poco el perfil. Ayer un analista decía que Putin
no es de las personas que sale de un conflicto sin ganar nada, que él siempre se retira ganando algo y que no es una persona que retrocede en su accionar. ¿Hasta dónde pudiese llegar? Porque algunos predicen que quiere instaurar la antigua Unión Europea, la antigua Unión Soviética, corrijo, y otros hablan de si se atrevería o no a ingresar a otros territorios de Europa. ¿Hasta dónde podría llegar Putin? A ver, eh, Vladimir Putin, am, como bien lo decías hace segundos, es un personaje que no da puntada sin dedal, como decimos acá en Venezuela. Es decir, él no actúa, no actúa si no tiene el éxito o gran parte del éxito asegurada. Putin, estoy seguro, ha meditado y sobre todo planificado muy bien su accionar en Ucrania. No en vano se preparó para sanciones económicas y comerciales. Entonces, él ha planificado, ha meditado y planificado muy bien su accionar en Ucrania. Putin ciertamente es un personaje que en extrañas ocasiones retrocede. Y si retrocede, lo hace porque va a conseguir algo superior, porque va a conseguir algo mejor. En este sentido, tendríamos que ver qué tipo de negociación se establece entre Rusia y Occidente para hacer que Putin retroceda o para hacer que no continúe avanzando. Pero además, Putin, él está llamado a ser el hombre que le devuelva a Rusia su carácter de superpotencia global. Y muchos colegas, analistas, dicen, insisten en que hay un plan entre Rusia y China, no solo para hacerle contrapeso a Estados Unidos, sino para conseguir la hegemonía y cambiar la estructura del orden mundial, para cambiar el orden mundial tal cual lo conocemos hoy en día. Entonces, es posible, es muy posible que Putin no solo esté trabajando para devolverle a Rusia ese carácter de superpotencia global, sino que también es posible que esté trabajando para modificar, insisto, modificar el orden mundial tal y como lo conocemos hoy en día. Una persona, un televidente nos escribió ayer y nos decía, pregúntale a Alejandro, ¿qué pasaría si estuviese en el poder en este momento el expresidente Donald Trump, quien aseguró y calificó como genial la actuación de Putin y además dijo que Estados Unidos no hubiese llegado o que Rusia no hubiese llegado a este punto extremista de la guerra de estar él en el poder? A ver, eh, saber qué pudo haber pasado es es un poco difícil, es jugar un poco a la adivinación, pero conociendo, conociendo las características de Trump, conociendo su personalidad, conociendo su admiración además por Vladimir Putin, um, creo que, creo que, a ver, quizá hubiese habido un poco más de acercamiento entre Washington y Moscú, quizá hubiese habido un poco más de diálogo entre Washington y Moscú, pero descarto que ese acercamiento y ese diálogo
pudiesen haber evitado la acción militar rusa en contra de Ucrania. Eso es lo que pienso. Y también pienso que me parece preocupante que un expresidente de Estados Unidos Sí. aplauda el accionar militar de un presidente ruso sobre un país aliado de Estados Unidos. Eso me parece preocupante. Las consecuencias económicas para el país, ayer Biden decía que iba a tratar de proteger a sus ciudadanos por el incremento del precio del combustible, vemos la caída en los mercados bursátiles, las consecuencias que puede tener esto para la economía mundial. Bueno, las consecuencias empezamos a verlas ayer. El precio del gas aumentó 60%, el barril de petróleo llegó a los $100, incluso superó los $100 el barril. Y esto, por supuesto, que va a beneficiar a las naciones que son exportadoras de gas, exportadoras de petróleo, que producen y exportan gas y petróleo. Pero por otro lado, la guerra o el conflicto armado, como yo te decía hace algunos días atrás, tiende a perjudicar los Sí, mercados bursátiles, Alejandro, las disculpa la bolsas de interrupción. valores. Tenemos información de que en este momento están llegando ministros a una reunión de emergencia. Vamos a conectarnos con la señal. Les traemos a ustedes las imágenes en vivo. Sí, tenemos información de última hora. Moscú está lista ya para enviar representantes para hablar con Kiev en Minsk. Así lo dijo el vocero del Kremlin, citado por RIA hace pocos minutos. Moscú listo para enviar a sus representantes de Belarus, Minsk, para hablar con Kiev, según una lectura del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien informó a la agencia de noticias. Vamos a escuchar. Vi synes, det er vigtigt at reagere samlet og hårdt fra hele den vestlige verden, og her skal vi selvfølgelig i EU også vedtage den stærkest mulige sanktionspakke, det er den danske regerings holdning. Det gør vi så i dag, den anden pakke, og det er jeg glad for, fordi det, som Putin og Rusland har gjort over for Ukraine og Ukraines befolkning, det overgreb på helt fundamentale ret, som det er udtryk for, den aggression og afsky for mennesker, som Tras la propuesta de Rusland. Zelensky de discutir el estatus neutral de Ucrania, el presidente ruso puede enviar representantes del Ministerio de Defensa de ese país, el Ministro de Relaciones Exteriores y su administración a negociar con la delegación ucraniana. Según la agencia de noticias estatal rusa, Minsk fue elegido como plataforma para llevar a cabo esta conversación. ¿Qué piensas tú sobre este encuentro de representantes rusos para una negociación? A mi modo de ver, y espero no equivocarme, lo que se va a negociar en ese encuentro, en esa cumbre, en esa reunión, son los términos de la rendición. ¿En qué términos te vas a rendir? ¿En los términos más pacíficos posibles o seguimos en guerra? ¿Por qué acuden a Minsk? Porque Minsk es la capital de Bielorrusia. Bielorrusia es un país aliado de Rusia, y porque además Minsk en el pasado ha servido como punto de encuentro para negociaciones de paz, entre Ucrania y Rusia. Por eso se escoge la ciudad de Minsk. Pero, insisto, lo que yo creo que se va a conversar en esa reunión, en ese encuentro, son los términos de la rendición de Ucrania. ¿Cómo queda Rusia si se da la rendición y cómo queda Estados Unidos y sus países aliados si se da esta rendición?
A ver, Rusia quedará en las hojas de la historia como la nación que invadió a Ucrania. Ah, ayer, el día de ayer, un alto representante, un alto vocero, en este momento no recuerdo su nombre, decía que Vladimir Putin jamás podrá limpiar la sangre de ucranianos que tiene en sus manos. Así va a quedar registrado Vladimir Putin en la historia. Por supuesto que al quedarse con Ucrania, quien gana es Rusia. Y Rusia queda, por así decirlo, en una posición de fuerza, en una posición de fortaleza. Occidente, por su parte, Estados Unidos, la Unión Europea, parecerían debilitados. Eh, y me imagino que el juego de Occidente, me imagino que el juego de la Unión Europea y de los Estados Unidos es el de no nos importa parecer debilitados, no nos importa parecer debilitados, eh, con tal de evitar una confrontación mucho más grande, con tal de evitar una guerra mundial que, como lo apuntábamos en nuestras conversaciones más recientes, puede llegar a ser incluso Alejandro, una disculpa, guerra vamos a nuclear. compartir la pantalla para compartir con la audiencia a esta hora en vivo imágenes de cómo están los hoteles en este momento. Ayer era impresionante ver también las imágenes de la gente intentando salir de Ucrania debajo del metro, en los subterráneos. La gente busca desesperada refugio, busca desesperada protegerse de toda esta situación de guerra, de violencia. Y estas son imágenes en vivo que tenemos de algunos hoteles. También veíamos la posición de un periodista venezolano que estaba transmitiendo a través de sus plataformas y decía que eh, muchas de las fronteras estaban cerradas, que les recomendaban trasladarse a hoteles donde estaban la mayoría de los periodistas internacionales porque se suponía eran los más seguros. Sin embargo, había sentido muy de cerca las explosiones. También veíamos un periodista de CNN que tuvo que colocarse un chaleco antibalas porque en una de sus transmisiones estaba sintiendo el Sí. impacto del bombardeo. Debe ser una situación psicológicamente muy dura. Ayer estaba haciendo un estudio con mi hijo sobre momentos históricos del pasado y decía que increíble que estemos reviviendo esto en el presente, que se esté construyendo en el mundo en este día a día la historia de la humanidad marcada nuevamente por una guerra y veía los efectos psicológicos de las personas que habían vivido directa o indirectamente la guerra y son impresionantes. O sea, ¿cómo queda Ucrania, cómo queda la gente que vive en ese país después de una guerra como esta? Bueno, lo primero que puedo decirte es que ah, hasta la noche de ayer jueves, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estaba reportando el desplazamiento de unas 100.000 personas, de por lo menos 100.000 personas. Y esa es una de las primeras consecuencias de la guerra, el desplazamiento forzado de personas. Europa, sobre todo las naciones vecinas a Ucrania, se están preparando para recibir oleadas y oleadas no de migrantes, sino de desplazados, Sí. porque estas personas que están saliendo de Ucrania no están migrando, se están desplazando, están saliendo de su país porque su seguridad, su integridad está en peligro, lo cual quiere decir que cuando estas personas salgan de Ucrania y lleguen a otro país, van a tener no solo la condición de desplazados, sino también se les debe dar la condición de refugiados. En cuanto a los que no han podido salir de Ucrania,
ellos también están padeciendo las consecuencias de la guerra. ¿Por qué? Porque ya está empezando a escasear la comida, está empezando a escasear el dinero en efectivo. Muchos dicen que no se encuentra efectivo en los cajeros automáticos. Esto, por supuesto, que va a derivar, si se mantiene el conflicto, si se mantiene a mediano plazo o a largo plazo, esto va a derivar en un problema de escasez, en un problema de inflación, en una crisis económica para Ucrania. Y en cuanto a las consecuencias psicológicas, pues son terribles. Es decir, una persona que vive una guerra y que la padece en carne propia, queda marcada para el resto de su vida por esa guerra. Puede que se recupere en mayor o en menor medida, pero esos recuerdos siempre van a quedar allí. Sí, Te voy justamente. a hablar de una experiencia muy personal. Sí, comenta. No, justamente, disculpa la interrupción, veía el escrito, el reportaje de un niño de Ucrania que en vez de dibujar pelotas o juguetes dibujaba un tanque de guerra, ¿no? Y esa es la psicología y el impacto con el que crece. Correcto, correcto. Y ese recuerdo va a permanecer por el resto de la vida de esa persona. Te quería compartir una experiencia eh, en una conversación que tuve hace varios años ya con una sobreviviente del Holocausto, una señora que, por supuesto, es judía. Ella vivió la Segunda Guerra Mundial, estuvo en un campo de concentración y a pesar de todo eso sobrevivió al Holocausto y sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Esa persona en aquella conversación me decía que al día de hoy ella no podía o no puede escuchar una sirena, porque escuchar una sirena, cualquier sirena, le hace recordar las sirenas que se escuchaban durante la Segunda Guerra Mundial, alertando a los ciudadanos sobre la llegada de los bombarderos alemanes. Ese recuerdo, me dice ella, lo tengo grabado en mi memoria, lo tengo tatuado en mi memoria, o me decía ella, lo tengo tatuado en mi memoria, y es algo que es inevitable para mí. Hoy escucho una sirena, la que sea, y me traslado hacia ese instante de mi vida. Esto que te estoy contando, de alguna manera nos permite ejemplificar lo que seguramente va a suceder con muchos ciudadanos ucranianos a raíz del conflicto armado que se ha venido desarrollando prácticamente desde comienzos de esta semana. Además que debe ser muy difícil que con el sonido de estas sirenas alertándote de que están en guerra o que hay una invasión, tú tengas que agarrar lo que sea que tengas en tu casa para defenderte y defender a tu familia. Una situación sumamente difícil porque es una guerra muy desleal, donde no hay esa equiparidad en cuanto a sistemas de protegerte. Es decir, el ciudadano común no tiene ese equipamiento en su casa para protegerse. Entonces debe ser muy, muy difícil enfrentarse a esa realidad. Alejandro, te invito a que te tomes un cafecito, a que te hidrates un segundito. Vamos a presentar unas imágenes de un recorrido por Kiev, por lo que ha sido estas últimas horas esta invasión. Quiero recordarle a la audiencia que no nos vamos a un corte comercial, vamos a presentar lo que ha ocurrido minuto a minuto en imágenes que hablan mucho más que las palabras. También vamos a presentar la posición de algunos funcionarios, algunas autoridades e instituciones que se han pronunciado al respecto para que lo analicemos juntos, Alejandro. Hacemos este recorrido y ya volvemos con más De del acuerdo. análisis.
Esas son imágenes en horas de la mañana de este viernes de Kiev. Alejandro, estamos de vuelta con más información luego de hacer este recorrido con la actualización de lo que está ocurriendo minuto a minuto. Estamos viendo los portales que van actualizando y dice que invasión de Rusia a Ucrania. Kiev está rodeada y Zelensky pide ayuda a europeos con experiencia de combate. Además aseguró que hay espías saboteadores del Kremlin en esta zona de Kiev. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de esta ayuda desesperada que está pidiendo el presidente de Ucrania. Sí, bueno, para empezar, desde el día de ayer hay un decreto presidencial emitido por Volodymyr Zelensky. Ese decreto presidencial le prohíbe a los hombres ucranianos entre 18 y 60 años de edad salir de Ucrania, salir del país. Esto porque Zelensky está avisorando que el número de efectivos que se encuentran dentro de las filas de sus Fuerzas Armadas no va a ser suficiente para enfrentar a Rusia. Entonces, como los efectivos que ya están activos, que ya están alistados, enrolados en las Fuerzas Armadas, no van a ser suficientes, pues hay que recurrir a la población civil, particularmente a los hombres, que son los que de alguna manera podrían tomar las armas y enfrentarse al enemigo con o sin entrenamiento militar. Pero Y esto no es, el Alejandro, llamado, exponerlos como en carne de efecto, cañón. ¿Qué puede hacer una persona de 60 años y además sin el entrenamiento militar para enfrentarse a un militar ruso? Vemos la opinión de los analistas y dicen que el discurso de Putin es calcado del de Hitler. Es decir, estamos ante una figura que no tiene conciencia, según estamos viendo aquí la exposición de los analistas. bueno, ¿qué puede hacer una persona de 60 años en una situación de combate? La verdad, yo creo que muy poco, y esto, con esto no quiero demeritar para nada todo ese valor que tienen, que en efecto tienen las personas sexagenarias. Pero en una situación de combate en la que hay balas yendo, viniendo, en la que hay explosiones, en la que hay que correr, hay que movilizarse muy rápidamente. El desempeño, la verdad, el desempeño es bastante complicado para una persona con 60 años. Sin embargo, eh, ese ha sido el decreto emitido por Zelensky y lo que estamos viendo, el accionar de Zelensky no es nuevo. Anteriormente, en otras guerras, también se ha solicitado, también se ha pedido la participación de los hombres en el frente de combate, aun cuando no tengan experiencia militar. Ahora, en cuanto al llamado de Zelensky a los europeos que tengan experiencia de combate y que quieran sumarse a Ucrania, es un llamado evidentemente desesperado, pero que resalta el hecho de que Ucrania está sola. Es decir, ningún país de Europa Occidental ni tampoco Estados Unidos decidieron apoyar militarmente a Ucrania. Luego de que la OTAN dijo que no iba a intervenir en Ucrania, Zelensky apeló al accionar individual de las naciones, de los estados. Zelensky, palabras más, palabras menos, dijo, bueno, no actúen en bloque, pero la que quiera apoyar, bienvenida será. Y como está viendo inacción aún en ese sentido, entonces ahora está apelando a los ciudadanos, particularmente a los ciudadanos europeos, sean del país que sean, pero
con experiencia de combate. Sí, no quisiera estar definitivamente en los zapatos, en la posición del presidente de Ucrania en este momento. Para las personas que nos acaban de sintonizar, vamos a recapitular. Zelensky, el presidente de Ucrania, aseguró que él era el objetivo número 1 de Rusia y su familia el objetivo número 2. También aseguró que lo dejaron solo prácticamente a su país en este conflicto armado y dijo que todos le tienen miedo a Rusia. Ya sabemos cuál ha sido la posición del gobierno de los Estados Unidos y de los países aliados. Pero Alejandro, te invito a que conozcamos las reacciones de los diferentes mandatarios de Latinoamérica sobre este conflicto. Veamos. Que siempre América Latina no es ajena al conflicto en Ucrania. Varios líderes de la región llamaron a una solución pacífica y reaccionaron con algunos matices. El presidente de México, uno de los 2 países representados en el Consejo de Seguridad de la ONU junto a Brasil, afirmó el jueves que la política exterior de su país seguirá promoviendo que haya diálogo. Que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica. Por su parte, Brasil señaló en un comunicado que acompaña con grave preocupación el inicio de operaciones militares y apeló a la suspensión inmediata de las hostilidades. En Colombia, el mandatario Iván Duque aseguró que este ataque, al que calificó como premeditado e injustificado, no solo atenta contra la soberanía de Ucrania, sino que además amenaza la paz mundial. Esta agresión también atenta contra la reactivación de la economía mundial y puede generar graves alteraciones en los mercados internacionales y aún más agravar la situación inflacionaria que hoy está golpeando al mundo. Los gobiernos de Argentina y Perú también rechazaron el uso de la Fuerza Armada. Las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello, llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo, que los conflictos se desarrollen en el marco diplomático, que no se inviertan en balas, que no se inviertan en municiones. Ecuador, en tanto, expresó su respaldo a la ONU y a las instituciones internacionales. Ecuador cree en el multilateralismo y está dispuesto a respetar y apoyar las decisiones que tome el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En tanto, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se reunió el miércoles en La Habana con el presidente de la Duma rusa y manifestó luego su solidaridad con ese país ante la imposición de sanciones y la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Que el Papa también fue por sorpresa en la Embajada Rusa en el Vaticano a tratar de mediar en esta invasión a Ucrania. Alejandro, quisiera que nos hablaras un poco acerca de la posición y la reacción que ha tenido esta invasión militar en Ucrania con respecto a algunos países que yo creo que la mayoría han condenado esta invasión. En los diferentes portales veíamos quiénes están a favor y quiénes están en contra de esta invasión de Rusia a Ucrania y cuáles pudiesen ser las consecuencias económicas que trae en este momento. También la actualización de noticias nos comunicaba lo que están sufriendo los europeos en cuanto al incremento de muchísimos rubros, entre ellos lo que tiene que ver con el petróleo y el gas. Sí, bueno, lo primero que debo decirte es que en el caso de América Latina siempre o casi siempre ha tenido una cultura de paz. Realmente nosotros somos o estamos en una subregión en la que las guerras no son frecuentes.
En cuanto a las declaraciones, por ejemplo, del presidente de México, en cuanto a las declaraciones del gobierno peruano, son declaraciones que yo me atrevería a decir están dentro del marco de lo esperado. Es decir, yo tengo que hacer una declaración a favor de la paz, tengo que hacer una declaración llamando al diálogo, por un lado porque quiero evitar comprometerme, no quiero quedar mal con ninguna de las partes, pero tampoco deseo quedar mal parado en las páginas de la historia. Luego está la reacción, la declaración del presidente de Colombia, Iván Duque. Él señaló algo muy importante, los efectos que puede tener la guerra o que tiene la guerra en la economía. Nosotros venimos de 2 años de pandemia. La pandemia comenzó a finales de 2019. Apenas estamos saliendo de ese foso, saliendo de ese agujero, y cuando el mundo de alguna manera se aprestaba, se alistaba para volver a su actividad normal y para iniciar el proceso de recuperación económica, llega esta guerra, llega este conflicto que golpea a las bolsas, golpea a los mercados bursátiles y que, como indicaba el presidente Duque, trastoca o puede trastocar el crecimiento económico luego de 2 años de pandemia. También veíamos las declaraciones, por ejemplo, del presidente de Ecuador. Él decía que Ecuador se va a plegar a cualquier resolución que sea tomada en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para hoy está prevista una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo más probable es que se apruebe, se plantee y se apruebe, o por lo menos se plantee una resolución condenatoria, una resolución en la que se condene el ataque ruso a Ucrania. Esto pues se interpreta como un castigo simbólico que le permitiría decir a Naciones Unidas y le permitiría decir a las naciones que se manifiesten a favor de esa resolución: ojo, nosotros sí condenamos ese hecho y lo condenamos en el Consejo de Seguridad. Pero, insisto, no sería otra cosa más que un castigo simbólico. Quedaría prácticamente como un saludo a la bandera. Y en cuanto a la posición de Cuba, que es más o menos también la posición de Venezuela, el régimen de Miguel Díaz-Canel, vale decir el régimen de los Castro, y en el caso de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, se han manifestado a favor de Rusia. A mi modo de ver, eso es un error en materia de política exterior. La línea que se debería seguir en este momento es la línea del llamado al diálogo, la línea del llamado a la conciliación. Es un error fijar posición, sobre todo fijar posición a favor de Rusia, y estos países, Cuba y Venezuela, se están colocando del lado de Rusia, porque para nadie es un secreto que Rusia es el gran aliado de Cuba, es el gran aliado de Venezuela, es el gran aliado del régimen de Díaz-Canel, el gran aliado del régimen de Nicolás Maduro, y de alguna forma Díaz-Canel y Nicolás Maduro lo que están intentando hacer es garantizar a larga data, a largo plazo, el apoyo de Rusia. Sí, esa es una información ampliamente conocida por la opinión pública venezolana que sabe qué hay detrás de estas alianzas, y la mayoría de los países que se han pronunciado a favor de la guerra y de Rusia son regímenes
de América Latina. Nosotros, mientras que discutimos y analizamos sobre este conflicto que va escalando minuto a minuto, la gente en Ucrania vive otra realidad, una realidad muy dura, marcada muchas veces por la desinformación. Ya nos decía una persona que había estado en otros ataques en Londres, por ejemplo, que los medios de comunicación son de alguna manera manejados para no crear pánico en la población. Recordemos que el día de ayer la población se levantó creyendo que había un mundo normal, descubrió de esta invasión y la gente está intentando escapar. Hemos visto imágenes de personas, de ciudadanos, de familias completas durmiendo, escondiéndose debajo de estaciones del tren, en Polonia, buscando cómo salir, traspasando las fronteras para buscar un sitio de refugio. Vamos a ver estas imágenes que tenemos en vivo de lo que ha sido esta búsqueda de personas tratando de sobrevivir. Vamos a presentar este material especial. Esta estación de tren en Polonia se ha convertido en el refugio para muchos ucranianos que huyeron de la invasión rusa. Entre ellos hay muchas mujeres y niños que se preparan para pasar la noche junto a sus maletas. Otros consultan compulsivamente las noticias del frente en sus teléfonos. A las 5 tomé un tren. Mi vida ha cambiado en mediodía al 100%. Pero da felicidad que tenemos un lugar a donde ir. Algunas personas no tienen a dónde ir para refugiarse y esto es un problema terrible. Unas 200 personas han llegado a la estación en esta pequeña ciudad del sureste de Polonia, apenas a unos kilómetros de la frontera. Funcionarios registraban a los recién llegados y ayudaban a comprar los billetes para continuar su trayecto. Me siento segura aquí, pero desde aquí realmente no puedo ayudar a mis familiares y amigos, y muchos de ellos están en peligro, y muchos de ellos no pueden irse tan rápido como yo. Entre los refugiados deambulan oficiales polacos de todos los cuerpos administrativos, también la policía y el ejército, con soldados sirviendo sopa gratuita a los recién llegados. Cuando se les pregunta cuánto creen que durará la guerra, muchos no saben qué responder. No sé cuándo y si me uniré a Ucrania, porque creo que es un gran problema para Ucrania y probablemente lo resolveremos en meses, quizás años. Estábamos hablando de cómo afecta psicológicamente la guerra o una invasión a las personas que tienen que pasar por este momento tan difícil, ¿no? Y quería saber si como internacionalista habías tenido la experiencia de estar en un país en guerra o en conflicto, o de alguna manera tienes el testimonio de personas, así como esta señora te compartió lo que para ella le asociaba ese momento de guerra y ese momento tan difícil de asedio. Quisiera saber, como ser humano, ¿qué piensas cuando ves todas estas noticias? Y siempre el internacionalista se guía mucho por los protocolos internacionales y por lo que es el llamado a la paz. Ese derecho que todo ciudadano debería tener, que todo niño debería tener de ser protegido, cuidado, de que tenga ese derecho a la libertad y que vemos que en este momento es cercenado por estas políticas militares de países como Rusia. A ver, me colocas en una posición complicada porque para hacer análisis, cuando uno hace análisis internacional o análisis político, uno tiene que hacer el mayor esfuerzo posible para separar lo humano, ¿no? Uno tiene que hacer un gran esfuerzo para desindividualizarse, ¿no? Y poder mirar de esa forma las situaciones desde la barrera, para poder mirarlas en contexto de manera amplia. Uno tiene que hacer ese esfuerzo para que el análisis se contamine, porque uno tiene que analizar las situaciones no en función de lo que uno quisiera, sino en función de lo que es. Y te decía que me pones en una situación bastante comprometedora, porque para poder responder esa última pregunta, la última pregunta que
hiciste, que me acabas de formular, voy a tener que dejar de ser el Alejandro Linares Mendoza analista para permitirme ser el Alejandro Linares Mendoza humano. Como periodista, más que como analista internacional, no he cubierto guerras, situaciones bélicas in situ, en el sitio, pero sí las he cubierto. La más reciente es esta, la de Ucrania, pero a mí me tocó, por ejemplo, hablar muchísimo acerca de la guerra civil en Siria. Me tocó, por ejemplo, cubrir la guerra en Irak, la guerra en Afganistán. Me tocó hablar, por ejemplo, me tocó cubrir acerca de los conflictos armados que se desarrollan en muchas zonas, en muchos países de África. Me tocó cubrir la migración masiva de africanos y de ciudadanos provenientes de Oriente Medio que migraron o que migran hacia Europa. Me ha tocado cubrir y hablar de todo eso. Y en todas las ocasiones, uno como humano, insisto, como humano, como persona, como ser viviente y ser sintiente, porque uno al final del día tiene sentimientos, tiene emociones, uno tiene piel, uno tiene sangre. Uno lo que siente es dolor. Uno siente mucho dolor, uno siente mucha tristeza, uno siente pesar, uno siente muchísimo, muchísimo pesar. Y en cada una de las ocasiones, algo que he notado es que ciertamente las guerras dejan muchísimas bajas, las guerras dejan desplazados, dejan a mujeres viudas, a familias desarticuladas, dejan pérdidas económicas, pero en medio de todo lo malo, hay algo positivo, y es que las guerras te enseñan a valorar y te permiten valorar las pequeñas cosas, esas cosas que como son cotidianas, simple y llanamente no las valoramos. En el PAC, en el reportaje que veíamos hace un momento, una ciudadana ucraniana decía, a pesar de todo, a pesar de que la vida me cambió en un abrir y cerrar de ojos, yo estoy tranquila y de alguna forma estoy agradecida porque tengo un refugio, tengo un lugar seguro, entre comillas, seguro, en el que puedo estar. Hay muchas personas que no lo tienen, y esa es otra de las consecuencias de la guerra, quizá de las poquísimas consecuencias positivas que tiene la guerra, que te enseñan a valorar y te permiten valorar las pequeñas cosas. Alejandro, disculpa de verdad si hago que te disocies y te asocies con el tema, pero creo que es bien enriquecedor ver la posición también del periodista, la posición del ser humano que tiene un punto de vista más allá de sus estudios académicos, que le permite disociarse para hacer un análisis lo más objetivo posible. De verdad que valoro mucho que compartas con nosotros esta experiencia muy cercana, porque puede ser muy duro ver los análisis tan fuertes, tan objetivos cuando estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Hacemos una pausa, pero al regreso me gustaría, seguimos con más información, me está ratificando el equipo de producción. En este momento, miles de personas salieron a las calles de París, ya lo comentábamos al inicio del programa, de Berlín y Rusia, para instar al presidente que suspenda ya esta escalada de violencia. Y por otra parte, Japón sancionó al sector financiero ruso y la exportación de chips. Vamos a ver qué significa esta medida que está estableciendo el gobierno de Japón para que continuemos con este análisis. Japón se suma a las sanciones financieras contra Rusia. Tokio anunció el viernes medidas suplementarias contra Moscú por la invasión a Ucrania tras el acuerdo alcanzado en una cumbre virtual con sus socios del G7.
Japón impondrá sanciones rápidamente en las siguientes 3 áreas. En primer lugar, la congelación de activos y la suspensión de la emisión de visas para personas y organizaciones rusas. Segundo, la congelación de activos dirigida a las instituciones financieras rusas. Y tercero, sancionaremos las exportaciones a organizaciones relacionadas con el ejército ruso y exportaciones a Rusia de bienes de uso general como semiconductores y artículos en una lista restringida basada en acuerdos internacionales. El dirigente japonés urgió a Rusia a retirar inmediatamente sus tropas de Ucrania y ajustarse al derecho internacional. Si continúan los países estableciendo sanciones contra Rusia, estamos hablando con Alejandro Linares, él es internacionalista y comparte con nuestra audiencia su posición sobre todo este conflicto que se ha venido desarrollando en las últimas horas en Ucrania. Estábamos hablando acerca de las sanciones y bueno, las personas se preguntan realmente si las sanciones pueden tener un efecto verdaderamente importante ante este conflicto. Hablábamos anteriormente de la posible rendición de Ucrania, del presidente Zelensky pidiendo a los países europeos que de alguna manera se sumen y los ayuden. Entonces quisiera que retomáramos un poco este análisis para poner a nuestra audiencia bajo el contexto de las noticias que se han generado en estos últimos minutos, Alejandro. Bien, yo descarto, lo he dicho y lo repito, que las sanciones económicas, las sanciones comerciales vayan a tener un efecto real, es decir, descarto que por ser sancionada Rusia vaya a detener su accionar en Ucrania y se vaya a replegar. Lo que está haciendo Japón es lo lógico, es lo esperado. Japón es un país que forma parte del G7, del grupo de los 7, un grupo en el que también está Estados Unidos. Japón es además un aliado clave de Estados Unidos en la zona de Asia-Pacífico. Estados Unidos es de hecho el gran protector de Japón, como es Estados Unidos el gran protector de Corea del Sur. De manera que la decisión que ha tomado Japón de sancionar a Rusia, de pedir que se respete el derecho internacional, de pedir que se abran los caminos diplomáticos, esa decisión se alinea con el discurso de los socios occidentales de Japón. Un mensaje final para nuestra audiencia, ya cerrando el programa y recordándoles a nuestros televidentes que estaremos en cobertura permanente todo el día de hoy y durante el fin de semana. Hemos cambiado la programación regular de las noticias porque obviamente el tema de Rusia-Ucrania es la noticia del momento y bueno, hay muchísimas dudas, personas preguntando, hablando de qué pasaría en las próximas horas, cuál es el efecto económico, qué puede pasar con los países aliados, el hecho de que se ha criticado el gobierno de Biden por no tomar sanciones o medidas más estrictas desde el punto de vista militar en Ucrania, un presidente que se muestra solo y en desesperación, siendo blanco de ataques, un presidente ruso que parece no parar en esta escalada, aunque se habla por debajo de una posible negociación. Ya para finalizar, un análisis final, un bosquejo, las conclusiones que podemos establecer de lo que se ha vivido en Ucrania hasta este momento, Alejandro. Bien, la primera conclusión que te puedo mencionar, que te puedo compartir, es que Rusia no va a dar marcha atrás. Rusia no va a dar marcha atrás, independientemente de las sanciones. Luego, se espera
un encuentro entre representantes rusos, entre delegados ucranianos en la ciudad bielorrusa de Minsk. En ese encuentro, a mi entender, lo que se va a discutir son los términos de la rendición ucraniana. En cuanto a Occidente, Estados Unidos y Europa han preferido quedar en esta ocasión, en esta oportunidad, como los débiles entre grandes comillas, para ganar algo que ellos consideran superior, que es el no ir a una guerra de dimensiones mundiales, a una guerra de dimensiones nucleares. Lo lamentable es que en medio de todo esto, están los ciudadanos, está la gente, que es la que al final del día sufre. Hay un refrán que dice que cuando dos elefantes chocan, cuando dos elefantes pelean, quien sufre es la grama. En este momento, los ciudadanos ucranianos son la grama, son los que están sufriendo, padeciendo de manera más directa y en carne propia las consecuencias de esta acción bélica, de esta acción militar, de esta invasión que ha emprendido Rusia en contra de Ucrania. Alejandro, ya para finalizar, mientras que esto ocurre, los países más cercanos a Ucrania pueden tomar alguna medida migratoria para recibir a todos esos refugiados. Sí, de hecho los países cercanos a Ucrania se están preparando para recibir a los desplazados que luego de llegar a estos países pues tendrán que ser tratados como refugiados. O sea que los países están flexibilizando sus medidas migratorias para recibir a todo este éxodo de ucranianos, ¿correcto? Están llamados a eso. Claro, fíjate que tal vez no sería tan correcto hablar de flexibilizar medidas migratorias, porque cuando una persona se desplaza, es decir, cuando una persona sale de su país, sale de su nación, porque en su país su integridad, su seguridad, su vida corre peligro. Cuando una persona hace eso, cuando una persona sale de su país por esas razones y llega a otra nación, esa otra nación está obligada a darle a esa persona, a ese individuo, a ese ciudadano, así sea uno, la condición y el trato de refugiado. Por lo tanto, no podemos hablar de migrantes ni de flexibilizar medidas migratorias. Estamos hablando de prepararse para recibir a desplazados por una guerra que tienen que ser asumidos como refugiados y tratados como refugiados. Así es, tiene otra condición porque no es que decidieron migrar porque lo querían, sino porque están en una situación de conflicto y de guerra donde quieren preservar su vida y la de su familia. Gracias por todo este análisis, Alejandro, por mantenerte al tanto de la actualidad noticiosa, para compartir con nuestra audiencia las reacciones que ha generado este conflicto, tu visión como internacionalista, como periodista y como ser humano. Muchísimas gracias. Siempre será un placer, Marjorie. Amigos, gracias a ustedes por seguirnos. Será hasta una próxima edición de Buenos Días. Les recordamos que nuestro equipo estará pendiente de enviarles a ustedes toda la información minuto a minuto de lo que está pasando en este momento con respecto a esta invasión, a esta guerra, como han dicho algunos analistas, en Ucrania. Buen fin de semana y les esperamos el próximo lunes en una nueva edición de Buenos Días.